¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Bueno, y vamos a comenzar el programa de resumen latinoamericano de esta semana, continuando con una entrevista que emitimos la semana pasada a un dirigente histórico del movimiento revolucionario en el Uruguay, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Nos referimos a Jorge Tambero Zabalza, un hombre que hoy tiene un pensamiento muy crítico con respecto a algunos de sus ex compañeros, sobre todo hacia Eleuterio Fernández Huidobro y el expresidente Mujica. Él lo explica a lo largo de la entrevista y también en esta segunda parte ustedes van a poder sentir y escuchar lo que Zabalza habla del progresismo, de las dificultades que ha tenido el progresismo y de los límites del progresismo en el continente. También se refiere a la revolución. ¿Qué tipo de revolución es posible hacer en América Latina y en cuál pensamiento revolucionario él sigue creyendo? Vamos a la entrevista con Jorge Tambero Zabalza. Vámonos a un tema que vos estás de alguna manera poniendo siempre sobre superficie, en contramano de otros dirigentes, intelectuales y militantes políticos latinoamericanos, que es el tema del progresismo. Por un lado, hay gente que escribe habitualmente de que es muy insolidario, escéptico e incluso apagafuegos estar planteando de que las experiencias progresistas en América Latina ya han tocado fondo. Y por otro lado, está gente como vos que están planteando que el progresismo es parte también de este final que estamos teniendo en algunos procesos latinoamericanos, de que asumen gobiernos de derecha directamente después de gobiernos progresistas. Me interesa que des una idea de qué pensás que realmente ha provocado el progresismo en el continente latinoamericano, de avance y de retroceso. Sí, Carlitos, en realidad nosotros vivimos esto ya en el pasado, América Latina lo vivió, no nosotros tal vez personalmente, pero no es la primera vez en América Latina que gobiernos populares o con intención popular llegan a su techo. Un historiador famoso en el Uruguay, Carlos Real de Azúa, analizaba el vallismo y decía que en un libro que se llama El impulso y su freno, que el freno estaba puesto porque no tocó la estructura de la propiedad del campo. Es decir, José Valle Ordóñez, Luis Valle Ordóñez no se animaron a tocar a los terratenientes, a los estancieros, y porque no enfrentó al imperialismo. Si José Valle Ordóñez podrá pasar a la historia como muchas cosas, pero nadie puede decir que fue antiimperialista. Era un admirador de la democracia norteamericana. Y bueno, yo creo que en esta nueva oleada de gobiernos progresistas en América Latina hay que distinguir entre aquellos que están siendo agredidos por el imperialismo y que han respondido dignamente a ese ataque, a esa ofensiva de los Estados Unidos, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, y otros progresismos que son los acá, los del sur, que han tenido una actitud mucho más condescendiente con el Departamento de Estado, como de Bachelet, Tabaré Vázquez, José Mujica,
Dilma Rousseff, Lula, a quienes les ha costado mucho separar aguas y decir, bueno, América Latina es de los latinoamericanos, no de los Estados Unidos. No somos el patio trasero de nadie. Le ha costado mucho decir, le ha costado mucho tener una actitud de independencia. Y siembran confusión en toda América Latina con eso. El enaltecimiento de la figura de José Mujica es un ejemplo claro, porque mientras por un lado se pasea y da la imagen de un individuo un defensor de la patria grande, por el otro lado saboteó el Mercosur y se abrazó con Rockefeller, con Soros y con Obama para salvarle las posiciones en lo ideológico, ¿no? Para ellos el imperialismo se terminó, el imperialismo ha cambiado de fachada, cuando están viendo la realidad que en el Medio Oriente y en África los Estados Unidos avanzan con todo. Yo creo que ese es uno de los puntos definitorios y por eso yo distinguiría entre aquellos progresismos que sí se oponen a la ofensiva imperialista y que sufren las agresiones imperialistas y aquellos otros que son condescendientes. Los abrazos de Mujica con la embajadora yanqui acá fueron lamentables, porque es una imagen que crea confusión en la gente. La falta de una actitud digna como la que tuvo Hugo Chávez, levanta el espíritu de la gente. Una actitud confusa como la que tiene Mujica, baja la actitud y la dignidad de la gente. Y el otro es el campo. Hoy América Latina, el negocio floreciente es el agronegocio. La máxima rentabilidad tiene que ver con las plantaciones de transgénicos en base a agrotóxicos. Claro, después se ven las consecuencias. Cuando esto comenzó hace 15 años atrás, los pronósticos de que iba a deteriorar el medio ambiente eran cosas de las organizaciones medioambientalistas, defensoras del medio ambiente. Pero hoy en día la gente sabe que en Uruguay no podés consumir agua potable porque las aguas han sido contaminadas por los agrotóxicos, en particular por la sustancia fosforada, el glifosato. Entonces, eso ya forma parte de una realidad. Y nadie se hace responsable. Resulta que a todo el sur de América Latina fue invadido por la soja, por el maíz transgénico, por el consumo excesivo de agrotóxicos, los negocios de la Monsanto y de la Cargill, y nadie es responsable de eso. Bolivia prohibió el uso de transgénicos, Bolivia prohibió el uso de agrotóxicos. ¿Por qué no pueden hacerlo Bachelet, Tabaré Vázquez, Mujica, Dilma Rousseff? ¿Por qué no se pueden oponer a las grandes corporaciones transnacionales? Porque son operadores políticos de gran capital, no son operadores políticos de los intereses populares y de un desarrollo hacia el socialismo y la liberación nacional. Son operadores de las grandes corporaciones transnacionales. Y esa es la diferencia que hay que sentar entre el progresismo del Caribe y del norte de América Latina, o de los Andes, Bolivia, Ecuador, Venezuela, y el progresismo del Cono Sur. Hay que dejar bien sentada esa diferencia. En el marco de América Latina está pasando algo muy interesante, que es lo que está ocurriendo en Haití, donde se está dando un proceso que yo por lo menos personalmente caracterizo de rebelión popular frente a todo un engaño electoral, frente a una farsa electoral y sobre todo frente a la MINUSTAH, la presencia de las tropas de Naciones Unidas y un gobierno
que para el pueblo haitiano por lo menos está caracterizado como títere del imperio. ¿Cómo ves este surgimiento de Haití, un país que está siempre tan ninguneado en el continente, ¿verdad? Sí, un país ninguneado, pero un pueblo ninguneado. Pero es el pueblo que dio la primera lección de independencia de América Latina, ¿no? Y de liberación de los esclavos. Y un pueblo que fue el que ayudó a Bolívar a iniciar su campaña por la patria grande. Es un pueblo que ha sido ejemplo en América Latina. Y que hoy en día tal vez esté demostrando por la vía de los hechos eso que decíamos hoy, que las insurgencias son propiedad del pueblo. Son los pueblos los que deciden insurreccionarse. Son los pueblos los que deciden rebelarse. Y no son los aparatos. Es decir, yo no estoy negando de que los insurgentes nos organicemos, ¿no? No estoy negando de ninguna manera. Digo que en la contradicción entre lo organizado y el pueblo, el polo lo determinante es que el pueblo se insubordine. En todos lados, en Europa. Y hoy Haití está demostrando eso. Está demostrando eso. Un pueblo que termina rechazando a la OEA, la intervención de la OEA. La OEA decide angélicamente que va a ir a pacificar Haití. Claro, va a ir a pacificarla a favor de la derecha y de la oligarquía, ¿no? Con la culebra de Luis Almagro al frente. Culebra porque con él se abrazó Mujica. Yo eso es otra cosa que me cuesta que la izquierda en América Latina diga como que fue como esto es un antojo de Luis Almagro. Nadie llevó a Luis Almagro a la OEA. Nadie llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores a Luis Almagro en el Uruguay. Nadie lo llevó a establecer contactos estrechos con lo peor de los Estados Unidos, con el Departamento de Estado. Nadie fue. Mujica no tiene nada que ver con eso. Le escribió una carta ahora. Mañana se abraza con Luis Almagro. Mañana tenemos la foto con Luis Almagro y con Macri abrazado a José Mujica. Me sale todo eso. Pero hablando siguiendo con Haití, con el tema Haití, en el cual eso es muy importante para el Uruguay, porque nosotros estamos interviniendo ahí, estamos enviando tropas, estamos haciendo perder la historia del Uruguay en defensa de la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad del pueblo uruguayo, interviniendo cuando un pueblo hermano se está rebelando, con el verso de misiones de paz y de que vamos a ayudar a estabilizar Haití. Hace 10 años que estamos ayudando a estabilizar Haití, cada vez está más desestabilizada porque es el interés del imperio hacer un estado fallido de Haití para apoderarse de las riquezas minerales que han aparecido en Haití. Nosotros nos sentimos avergonzados y nos sentimos avergonzados que la izquierda, yo creo que es que esto ha sido, Haití ha logrado que el doble discurso en el Uruguay y la doble ética y moral en el Uruguay se rebelen. Es el quiebre ético y moral del Frente Amplio en el Uruguay, ha sido Haití. No puede una fuerza que se dice popular y de izquierda enviar tropas a intervenir en un pueblo hermano. Y si lo hace, está cayendo en la misma contradicción que cayeron los socialistas y los socialdemócratas en Europa cuando apoyaron a los regímenes en la Primera Guerra Mundial. Es la misma contradicción. No tiene explicaciones. Entonces hoy en día, frente a un fraude electoral, frente a un deterioro de las instituciones, nosotros aparecemos como apoyando esa desestabilización que se está produciendo en Haití, interesada por desestabilización a instancia del Departamento de Estado.
Yo creo que por eso el ejemplo de Haití ha sido muy revelador, porque ha logrado que uruguayos, chilenos, brasileros se planteen cómo podemos estar ahí. ¿Cómo es que podemos estar ahí oprimiendo un pueblo hermano, reprimiendo un pueblo hermano? Todavía los muertos han sido a manos de la policía haitiana, pero en cualquier momento se producen las intervenciones armadas porque están habilitadas las intervenciones armadas de la MINUSTAH. Y cuando se produzcan va a haber más muertos. Y eso va a caer. Yo creo que es un crimen para los progresismos del Cono Sur, un crimen tan grande como fue la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, contra el pueblo paraguayo. Es una vergüenza, realmente una vergüenza. Nombraste dos progresismos, uno el que resistió y otro el que se adaptó. ¿Por alguna razón dejaste afuera a Cristina Kirchner? Y la pregunta posterior, para que la enlaces, es cómo ves el proceso argentino actual, ¿verdad? Porque en Uruguay siguen muy de cerca el proceso argentino en general, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo no sé cómo definirla a Cristina Kirchner, peronista. El peronismo es un fenómeno muy particular en la Argentina, y tiene muchas incidencias en el Uruguay porque, bueno, muchísima incidencia en el Uruguay porque nosotros históricamente tendríamos que ser una unidad con la Argentina. Ese era nuestro destino histórico, que fue frustrado por los británicos, ¿no? Y por los pichones de oligarcas que ya existían en aquella época. Entonces el peronismo, que es ese fenómeno tan particular, tiene algunas aristas con las cuales uno puede decir, bueno, merecen un apoyo. Cristina se plantó frente a los fondos buitres, Cristina se plantó en el tema de derechos humanos. Más que Cristina, Néstor Kirchner significó dio un espaldarazo a los procesos de verdad y justicia. Se enfrentó a las juntas militares, procesó las juntas militares, algo que para América Latina es de vanguardia. Miremos Chile, miremos Brasil, en Brasil procesaron a uno ahora después de 30 años. Miremos Uruguay, lo que está pasando. En Uruguay, para ir a buscar justicia tenemos que ir a Italia para que se haga justicia, porque acá el sistema judicial y el sistema político están invadidos por un espíritu de olvido y de perdón. Entonces es muy difícil catalogarla a Cristina en ese sentido, olvidando su postura frente a los Estados Unidos y su postura en el tema de verdad y justicia. Pero por otro lado, enfrentó al campo, sí, puso las detracciones, pero su postura, su actitud frente a los trabajadores ha sido también dubitativa, ¿no? Yo no sé cómo frente a los conflictos sociales reprimió. Es decir, por un lado una gran defensora de los derechos humanos, por otro lado allí donde tuvo puntos candentes mandó la represión. Entonces cooptó una gran parte del movimiento popular para el kirchnerismo, con los planes de asistencialismo social. Entonces yo no realmente tengo muchas dudas de catalogarla como progresista, ¿no? Creo que es un fenómeno particular de la Argentina que influye mucho en el Uruguay, y es el peronismo.
No en vano tenemos a José Mujica, que es el admirador número 1 de Perón. Y bueno, Macri es la avanzada, ¿no? Además, justamente las dudas de Cristina Kirchner en tomar medidas netamente de corte popular, ampara de que haya un voto castigo, ampara de que la gente dude, se confunda, no sepa quién es Massa, otra gente la rechace y la castigue y vote en blanco, otra gente vote al FIT. Bueno, ¿por qué? Porque son las propias dudas que generan sus políticas, es decir, y son castigadas. Entonces triunfa el voto castigo. Triunfa el voto castigo y lo importante que se está dando en América Latina es que la derecha ortodoxa, que tiene ínfula fascista, representantes del Fondo Monetario Internacional y de las corporaciones transnacionales, esa derecha burguesa y oligárquica está llegando por la vía de las elecciones al gobierno. Y a partir de ahí está acelerando, está volcándose sobre los Estados Unidos Macri, atacando a Venezuela Macri, está despidiendo trabajadores de manera insana, ¿no? Favoreciendo al campo a través de la quita de las detracciones, atacando al pueblo con tarifazo y atacando al pueblo con la devaluación del dólar. Entonces, hace innecesario el golpe de Estado. Los burgueses aparentemente han aprendido a utilizar los mecanismos aquellos que inventaron ellos para hacerse cargo de los gobiernos, llegar a través de campañas electorales basadas en los medios de comunicación a los gobiernos. En Brasil puede ocurrir lo mismo, en cualquier momento. ¿Lo ves a Tabaré como un aliado de Macri después de ese abrazo? Ah, sí. En el único lugar donde no va a haber un Macri es en el Uruguay. Porque no precisa. No se precisa. En Uruguay los mandados los hace Tabaré Vázquez. Entonces, para las próximas elecciones, el Frente Amplio seguramente postule a José Mujica, acordate. Aunque esté viejito y todo, pero lo postula a José Mujica, da de nuevo la apariencia de un giro a la izquierda y después gobierna con la derecha. Con la peor derecha. Es decir, ¿para qué precisa un Macri que haga un tarifazo si lo hizo Tabaré Vázquez? Bueno, y para ir terminando, Tambero, vos en la presentación del libro, en la emotiva presentación del libro recientemente en Montevideo, dijiste en varias oportunidades que te seguís sintiendo revolucionario y que seguís creyendo en la revolución. Algo que a veces parece de modé en el contexto posmodernista latinoamericano. Pero me parece interesante, sobre todo para las nuevas generaciones, que nos cuentes un poco en qué revolución seguís creyendo y qué posibilidad crees que tiene un planteo revolucionario hoy en esta América Latina tan complicada y con tanta confusión ideológica sobre todo. Sí, yo te resumiría que yo sueño con un mundo sin salario. Es decir, el salario es la relación fundamental de un modo de producción, del capitalismo, y la síntesis del capitalismo se establece cuando un individuo es obligado a trabajar para otro forzadamente, porque no tiene más remedio que salir a trabajar y cobrar un salario a través del cual el que lo emplea va a realizar su plusvalía, ¿no? Se va a apropiar de la plusvalía. Entonces, no alcanza con la estatización de las empresas y de los medios de producción. La relación entre los seres humanos tiene que dejar de ser el salario. Entonces ahí sí podremos tener mujeres y hombres libres del trabajo forzoso, que puedan dedicar sus tiempos, que trabajen además en función de
y una responsabilidad frente a la sociedad. Se trabaja por responsabilidad, no se trabaja por obligación. Se trabaja porque uno siente, como los médicos cubanos sienten la responsabilidad de venir con un sueldo bastante miserable a ser solidario con los pueblos latinoamericanos, con los pueblos africanos. Eso es responsabilidad social. Y ahí sí existe, yo creo que se presagia el mundo del futuro en ese tipo de actitud. Mujeres y hombres que puedan tener, al estar liberados del trabajo forzoso, puedan dedicar su tiempo a las artes, a la filosofía, al deporte, al cine, a todo lo que es las actividades culturales. Es decir, que la actividad intelectual deje de estar en manos de un sector de la sociedad para ser compartida en toda la sociedad, para ser una actividad de todo el mundo. Yo creo que ese es el mundo que sueño, ¿no? Un mundo sin patriarcalismo también. Esa liberación del trabajo forzoso también va a contribuir a hacer desaparecer la diferencia de género y la explotación entre los géneros. Y que además esa situación, esa generalización de la libertad tiene que servir para que la organización política la exprese con igualdad. Ahí es donde se va a ver además la desaparición de las discriminaciones raciales que siguen sobreviviendo en la democracia burguesa, como acá en el Uruguay, la desaparición de la violencia doméstica. Es decir, la violencia existe porque existe una ideología que cree que en la supremacía del macho. Así como Hitler creía en la supremacía de la raza aria, la cultura burguesa cree en la supremacía del hombre sobre la mujer. Ese es el mundo que nosotros soñamos. Por supuesto, te dicen, pero no te vota nadie. Porque claro, ¿quién puede votar? Es un planteo ideológico de ese tipo. Ese planteo está reservado a ser cultivado en núcleos que tienen intenciones de hacer la revolución. Y que solo en determinados momentos de la historia, como los que ocurren en Haití, pueden tener predicamento. Pueden llegar a tener predicamento y a ser tomados por los pueblos, y entonces sí tienen la fortaleza. Eso es lo que ocurrió en los 60. En los 60 y en los 70, los pueblos latinoamericanos, sectores importantes, muy importantes de los pueblos latinoamericanos, tomaron para sí las posturas revolucionarias. Y entonces las transformaron en hechos concretos. Entonces nuestras expectativas son de una confianza ciega en el poder de insurgencia de los pueblos. Cuando yo digo pensando en otras insurgencias, en futuras insurgencias, estoy pensando en la insurgencia de los pueblos. Y nosotros los revolucionarios, los que queremos ser revolucionarios, los que queremos seguir siendo revolucionarios, y los que son más jóvenes y tienen la intención de hacer revoluciones, insertos en esa masa popular. No despegados de ellos, sino insertos en esa masa popular. No yendo detrás de ellos, sino acompañándolos y discutiendo, porque nuestras ideas son productos del pasado. Nuestro papel también es el recoger la experiencia del pasado para que sirva de elemento para el pensamiento del futuro, para el pensamiento revolucionario del futuro.